Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Ciudadano Oropesa, este podcast donde cada semana estamos transmitiendo con nuestros invitados de temas que queremos hacer eco con ustedes, con nuestros seguidores, con el público de este podcast. Les agradecemos mucho que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, que nos compartan estos contenidos y pues sobre todo que vayamos haciendo eco de los temas y de las entrevistas que tenemos en este espacio para crecer junto con este proyecto. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar y entrevistar a dos abogados, amigos abogados, postulantes. Gonzalo Saludos. Pérez Santos, muchísimas gracias. Hola Roberto, ¿cómo estás? Juan Martínez Pelcastre, Muchas gracias, querido Ruperto. Juan. Muy buenas tardes. Y los dos que nos acompañan hoy forman parte de esta sociedad. Ellos tienen un despacho jurídico, el Así despacho es. Pérez y Pelcastre, despacho jurídico, donde pues obviamente son ellos abogados postulantes. Los invitamos porque hace algunos días tuve la oportunidad de que me invitaran a presenciar una conferencia Una con conferencia. motivo del Día del Abogado, que fue el pasado 12 de julio. Y bueno, se hicieron una serie de actividades. Ellos participaron en conjunto con un par de universidades haciendo esta conferencia con otros abogados conocidos, además también amigos, y participaron en esto con motivo, le digo, de esa conmemoración del Día del Abogado, pero también para tratar diversos temas de su Sí. profesión. Entonces ahí nos surgió pues esta iniciativa de hacerles la invitación que nos aceptaron para platicar de qué en este momento, cómo sienten ellos con todo lo que está ocurriendo en nuestro país y los cambios que hay en el sistema judicial y los cambios que obviamente estamos percibiendo en cuanto a nuestro estado de derecho en México, que tengan que ver con esta profesión, que tienen que ver, mejor dicho, con esta profesión de ustedes, de abogados, representantes de personas, de sus clientes. Obviamente, pues ustedes buscan hacer de la mejor manera su trabajo y que pues la gente que acude a ustedes tenga pues un servicio profesional y obviamente pues está buscando con ustedes sacar adelante un problema legal. Claro Entonces, que sí. por ahí empezaría, por estos cambios que estamos viendo en este momento en nuestro país y que lo vimos con esta elección judicial histórica, inédita, que promete una nueva conformación de la gente que es titular del Poder Judicial. Ustedes como abogados, postulantes, como abogados defensores, como litigantes, ¿qué es lo que perciben o piensan de esto que estamos viviendo en los tiempos recientes? Me gustaría, licenciado Juan, amigo Juan Martínez Belcastre, eh, tu opinión de esto que vimos hace algunas semanas con la elección y de lo que promete esta nueva conformación del Poder Judicial para ti y para los clientes que ustedes tienen. ¿Dónde ves que puede impactar esta nueva iniciativa o este nuevo intento de renovar al Poder Judicial? ¿Dónde impacta? ¿Dónde le llega al abogado? ¿Dónde le llega a su cliente? Y bueno, pues si tienes ahí alguna consideración también que te pueda preocupar de esto, pues ¿cuál sería tu opinión, Juan? Ok, muchísimas gracias, Roberto, de antemano. Quiero agradecer la invitación a este espacio para compartir ciertas inquietudes, ciertas perspectivas que tenemos nosotros desde el punto de vista del abogado litigante. Como bien dices, ahorita nos espera, ya estamos prácticamente a meses, el 1 de septiembre. Debe entrar en funciones la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello entran en funciones los y las magistradas y magistrados, jueces y juezas del nuevo Poder Judicial de la Federación. ¿Qué implicaciones tiene en primera instancia? Bueno, pues es, como bien comentabas, fue una elección inédita e histórica. Se disminuyó el número de integrantes del Poder Judicial de 11 ministros, quedó 9. Y uno de ellos va a ser su presidente, que fue el que obtuvo más votos en este caso. Si más no recuerdo, va a ser un abogado oaxaqueño, el que va a ser titular de esta nueva integración del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia. Y pues bueno, tiene muchas implicaciones y todo va a ser colateral. Hoy en día yo creo que nuestro país ha sido uno de los de los últimos en incorporarse en materia de cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de defensa de grupos minoritarios,
cuestiones de derechos a la niñez, cuestiones de derechos a la mujer en este caso, que son temas que de una cierta manera pues esperemos y así deseamos todos, no solamente los abogados, sino que todos los grupos en este caso, de cualquier índole, de que esto se vaya mejorando, que no vaya a caer en un retroceso. Tenemos mucha expectativa. Al final de cuentas, son tres, si no mal recuerdo, tres ministras que todavía integran la Suprema Corte que participó en la elección y que van a continuar su función como ministras. Ujú. Los otros restantes son destacados juristas que, pues bueno, algunos pertenecen, creo que la gran mayoría viene de como abogados postulantes. Y bueno, va a ser una conformación pues prácticamente mixta, porque realmente vamos a tener todavía a personas del Poder Judicial, a personas que van a integrarse por primera vez a decidir a través, obviamente, de una sentencia, a través de algunas cuestiones de amparo y todas esas cuestiones que ve como tal la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que esperamos nosotros como abogados postulantes en este caso? Como abogados litigantes, quisiera yo usar mejor la expresión, ¿no? Esperamos pues mucho. Primero que nada, pues todos estamos a la expectativa, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Si bien es nuestros mejores deseos, ¿no? Que realmente esto sea una continuidad y no un retroceso, pero la verdad deseamos de que realmente se dé esa apertura que ellos en sus campañas, tanto los ministros, las magistradas y los jueces, ponderaron de que es la defensa de los derechos humanos, el restricto apego al cumplimiento de las leyes, el restricto apego al cumplimiento y aplicación, no tanto de las leyes nacionales o locales, sino igual a la ponderación de los tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte y que de una u otra manera han influenciado últimamente en cuestiones o en decisiones muy importantes en la Suprema Corte. Y lo vemos hoy en día, ¿no? No vamos a entrar en detalles en cuestiones políticas para no perder el hilo de de nuestra Ujú. conversación, pero bueno, tenemos ahora sí que a la vista del derecho internacional, pues obviamente tenemos organismos que de una u otra manera presionan con ciertas recomendaciones, con ciertos comentarios, con ciertas indicaciones. Uno de ellos es la Corte Internacional en materia penal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Organización de las Naciones Unidas, que de una u otra manera pues piensan, ¿no? De que realmente nuestro país, al dar ese tipo de iniciativas que ya prácticamente ya, pues más que iniciativas, ya son hechos ya consumados, porque ya prácticamente ya están incorporadas en nuestro ordenamiento nacional, se busca que no se vaya a ver esa afectación. Y lo vimos precisamente en la cuestión de la reforma al Poder Judicial, ¿no? El primer punto que se quiso cuidar, no más que cuidar, que no transgredir es la cuestión de los derechos laborales de los integrantes del Poder Judicial. Fue un gran número de jueces magistradas y magistrados de que realmente no todos optaron por, por concursar, ¿no? O perdón, por participar en la elección judicial y pues obviamente pues se fueron, ¿no? Esa parte es la que sí se recomienda mucho en este caso en nuestro país, en la iniciativa como tal, ¿no? De que no hubiera la afectación a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, porque de una u otra manera pues eran derechos que ya son derechos adquiridos. Eran personas que tenían más de 15 20 hasta 30 años de servicio. Ujú. Que bueno, de una u otra manera pues se vieron cortadas sus demás aspiraciones dentro de la carrera judicial para poder opositar, como anteriormente se hacía, a ocupar estos cargos. Estamos a la expectativa. Realmente no te puedo decir de que sí nos va a ir bien, nos va a ir mal. Yo creo que pensando de manera positiva, yo creo que debemos ponderar de que realmente nos va a ir bien. Y cualquier situación que pueda surgir en este caso, pues ahí vas a la presente, el abogado, para defender a los grupos minoritarios, para defender cualquier cuestión de inconstitucionalidad, para defender cuestiones de legalidad, de la exacta aplicación de la ley. Fíjate, Gonzalo, de lo que nos comenta Juan, como abogado litigante, bien lo señala, Sí, extraigo que hay un tema que es la confianza, ¿no? La sí, confianza que ahora se puede tener o se podría establecer en esta nueva conformación, integración del Poder Judicial, desde la Suprema Corte hasta los sí, jueces de distrito, pasando por los tribunales colegiados,
después de esta elección popular en la cual se definió a estos nuevos titulares. Sí. La confianza que mencionaba Juan, ¿no? Los que integraban antes el Poder Judicial, bueno, venían de una carrera judicial y esto de alguna forma pues garantizaba ciertos estándares, ¿no? De dinámica en los tribunales y de conocimiento, que pues había un nivel de certeza, digámoslo así. Y eso se traduce en una confianza, en este caso, del que tiene un asunto en el tribunal, pero también de los abogados que están representando a esta gente. Antes de la elección, pues hubo un gran debate, una gran polémica, ¿no? Incluso un paro del Poder Judicial por parte de los trabajadores. Claro que sí. El Poder Judicial en contra de esa reforma que luego se aprobó. Ya sabemos en el Senado todo lo que ocurrió con esta cuestión de los senadores, la política, ¿no? Pero bueno, se aprueba y viene esta elección y parece que se empieza a aceptar que esto ya es una realidad. Pero en el futuro, para el ciudadano que tenga un asunto en el tribunal y para el abogado como ustedes que vaya a representarlo ante esos nuevos jueces, magistrados, interponiendo los diversos recursos, amparos, etcétera, sobre todo la figura, ¿no? del amparo, una de las bases de nuestro sistema jurídico, de nuestras garantías de defensa. Creado por un campechano, por cierto. Creado históricamente por un campechano. A ver, en este contexto, ese tema de la confianza, ¿tú crees que está mermada o tiene un rasgo, un sesgo de incertidumbre en este momento para la ciudadanía en general? ¿O ves que hay un proceso de asimilación de este cambio que avanza rápido? ¿Cómo lo estás sintiendo tú? Oye, Roberto, qué buena pregunta, pero antes de contestarte, nada más quiero yo preguntarte primero, ¿tenemos alguna línea en este momento para platicar? ¿Tenemos alguna línea aquí con los caballeros del fondo? Si no tenemos ninguna línea, pues ya me puedo explayar porque me dijo Roberto que quiere ver al Chalo de verdad, no al Chalo que pozón. Pero bueno, mira, diste en el clavo. Justamente en el clavo, que tiene que ver con la confianza, pero al mismo tiempo, Roberto, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y voy a retomar la pregunta del inicio. Tú decías antes de que hubo un momento de incertidumbre dentro del Poder Judicial, dentro de cómo se iba a configurar, en general hubo un gran debate que estalló en redes, que estalló en el seno del Poder Judicial, un poder que había permanecido intocable durante décadas. Bueno, en 1994 hubo un cambio del sistema del Poder Judicial que se reorganiza la nueva Corte, pero prácticamente teníamos más de 25 años trabajando. ¿Qué ocurre? Evidentemente, el sentir popular era que se necesitaba un cambio. Tenía que cambiar sí o sí. Pero teníamos el qué, pero no los cómo. Y fundamentalmente ese fue el debate que se llevó. Ahora, ¿a qué me refiero con el debate que se llevó? Me refiero específicamente a que hubo los abogados que estaban en una carrera judicial o los que habían llevado una carrera judicial y que tenían puestos desde el nivel más básico. Algunos entraron como meritorios y lo escalaron a actuarios y que lo escalaron a funcionarios judiciales y magistrados. Y vamos a suponer que en esta meritocracia, porque incluso aquí se llamó en Campeche como meritorios, eso existía, que era gente que entraba de la nada y que podía, en teoría, llegar a esa cúspide. Pero ocurrió algo bien chistoso, bien que tú dices, oye, ¿cómo fue que llegó hasta aquí? ¿Por qué no logró el Poder Judicial tener ese contacto con las personas? ¿Por qué no logró permear esa discusión, ese análisis para la gran mayoría de la población? Porque sencillamente, Roberto, Juan, a la gente no le interesaba. La gente no iba a estar del lado de una burocracia dorada que les decían, ¿qué fue lo que le decían? Es que van a matar a la democracia, van a matar a la justicia, van a matar al Poder Judicial, pero la gente, ¿cómo iba a cambiar la gente el producto de lo que está recibiendo todos los días a través de X programa social por la idea o el imaginario colectivo de algo intangible y abstracto como es la justicia? No lo sentía. Sencillamente no lo podía vivir, no lo tenía en su mesa.
Entonces, obviamente, esa confianza de la que tú hablas, por eso te digo que sí, efectivamente, había gente que no tenía esa confianza en el Poder Judicial porque no lo veía reflejado en su mesa, no lo veía reflejado en su bolsillo, no lo veía reflejado en nada. Inclusive es inteligible muchas veces cualquiera de esas sentencias que podemos leer o que algunos abogados, los mejorcitos, pueden alcanzar a leer, pero la gran mayoría de la población no la lee porque sencillamente no lo entiende, y no por falta de capacidad, sino sencillamente porque está diseñado para no entenderlo. Imagínate que la corte hoy tiene versiones fáciles de leer. Pues es que el lenguaje en general debería ser fácil de leer. O sea, ¿qué pasa con el campesino que recibe? Pero voy a continuar tu pregunta y no me quiero ir para aterrizar con lo que tú me estás preguntando. Y yo te decía que no, porque la gente sencillamente no apoyó a un sistema que no entendía, a una burocracia que ganaba en un mes lo que ellos ganaban en un año, una burocracia que recibía de sueldos, de aguinaldos, de prestaciones, de sobresueldos, de mesas, una cantidad brutal de dinero. Obviamente no iban a estar del lado de esta gente. ¿Cuándo es que el ciudadano de a pie recibe o se impacta de estos cambios del Poder Judicial de los que hablaba el licenciado, de alguien que los defienda, de alguien que vaya? Cuando vive un proceso judicial. El ciudadano que no vive un proceso judicial no le interesa, le vale. El ciudadano que vive un proceso judicial, que lo despiden del ayuntamiento, y de nuevo, no quiero meterme en problemas en Ciudadano Oropesa, en el podcast, No, adelante, pero aquí hay libertad de expresión. ¿qué pasa? Que lleva 10 años en un juicio. Imagínate, 10 años en un juicio solamente para ver el finiquito, para ver lo que te van a dar como el resultado de las prestaciones que te debieron de dar en primer lugar porque fuiste corrido de una manera, o te sacaron, o te expulsaron, o te despidieron de una manera injustificada. 10 años, por Dios, la realidad de tu vida, cuando tú recibes, si en muchos de los casos vives, porque hay otros, incluso nos toca vivir casos muy cercanos al licenciado y a mí en el despacho, donde ya la gente que estaba en el proceso, ya hoy ya no existe. Uh-huh. Entonces, obviamente, esta confianza de la que hablamos es la confianza que no hay de ningún lado de parte hacia las autoridades del Poder Judicial. Ahora, el cambio, ¿qué iba a hacer? Propusieron que los abogados, gente docta, gente culta, que iba a tener acceso a tratar de transformar la realidad social del proceso judicial. ¿A través de qué? A través de juicios orales, a través de procesos abreviados, cuando de por sí la complejidad... Mira, dar respuestas fáciles, respuestas cortas para problemas complejos es una tontería, es un cuento de hadas, es un cuento que nos venden ciertos X o Y gobiernos para tratar de atraparnos en una burbuja y decir sí va a funcionar. Yo creo, y también para que sigamos con el programa, que el remedio fue el veneno que espero yo que no vaya a matar al cuerpo. ¿Había una enfermedad? Sí, sí la había. Habían cosas que no debían pasar. Hay películas, hay documentales que hablan en extensión sobre lo que te estoy llamando, de lo que te estoy diciendo. Pero no sé si lo que se propuso a través de estas maneras y de estas soluciones sencillas para resolver problemas complejos haya sido la mejor opción. A ver, esto era como una introducción a nuestros tiempos, ¿no? A nuestra época que nos está tocando en cuanto al Poder Judicial, el Estado de Derecho, etcétera. Pero hay una pregunta que es anterior a todo esto, ¿no? Ustedes, obviamente, como muchos abogados, Sí. litigantes, están en esto porque aparte de su profesión, pero aparte porque algo los movió, los motivó a dedicarse a esto. Digo, además de hacerlo su modo de vivir, honesto, hay que decirlo. Oye, no te metas. Bueno, yo sé que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero Sí, vamos claro. a decir, yo creo que la mayor Idealmente, por lo menos. mayor parte de los abogados que yo conozco, a ver, hay muchos con esta fama y todo, pero la mayoría de los que yo conozco, entre ustedes, entre ellos ustedes, es gente que hace su trabajo, que sale todos los días a Sí. ver sus temas a la Casa de Justicia, a dar sus vueltas, a atender a los casos que tiene y no están buscando perjudicar per se a nadie, ¿no? Obviamente
Ahí hay un sustento que tienen que ganarse, evidentemente. Mm. Pero a ver, algo a ustedes los motivó para ser abogados, litigantes y dedicarse a esto. En estos tiempos que vivimos, esa motivación, la que ustedes tuvieron en su momento, ¿sigue igual o hay un aderezo, algo diferente de, bueno, me están tocando épocas nuevas, me están tocando tiempos nuevos y yo tengo que sobreponerme, crecerme, probablemente, ¿no? Como decimos coloquialmente, crecerme al castigo si es necesario para seguir haciendo mi función y para seguir defendiendo a mis clientes. ¿Cómo está eso para ti, Juan? Bueno, yo creo que hay que adaptarnos y ajustarnos a las necesidades, primero del cliente y sobre todo a la realidad actual. No te puedo decir que es la misma situación ni de hace 5 años, cuando estábamos todavía en plena pandemia, ni hace 10 años. Correcto. Y yo comentábamos ese día del foro de que el mundo del derecho es un universo que está en constante cambio. Diario hay algo nuevo que aprender. Diario se publica algo nuevo. Y por lo tanto, hay esa necesidad constante del abogado, del profesionista, de ir actualizándose, capacitándose. Porque realmente son muchos los casos. No, yo te puedo compartir, ahora sí que a ciencia cierta, de que no hay dos casos iguales. Cada caso, por muy parecido que sea, tiene sus similitudes, pero tiene igual sus aristas, ¿no? Así es. Entonces, cada uno son necesidades diferentes que tiene. El cliente son necesidades distintas que tiene. Hablábamos ese día igual de que el abogado tiene que ser igual preventivo. No solamente ser un buen negociador, estar prácticamente proponer soluciones para no irnos a este desgaste. Que a veces esa es la mala fama que a veces la misma ciudadanía nos tiene hacia a la abogacía, ¿no? De que realmente es, desde que es pleito y es abogado, ¿qué es lo primero que piensan? Dinero, Ujú. gasto, que a lo mejor no lo tenga. Y se ya compartían todos sus puntos de vista, sus opiniones, sus experiencias, sus testimonios, pero bueno, tiempo. ¿Qué más queríamos de que si realmente aplicáramos tal y cual lo dice una ley o un código en cuanto a tiempo? Pues eso en menos de 6 meses estaría listo el asunto, pero es completamente falso. Oye, pero la nueva reforma dice Propone, que el plazo, ¿no? propone, Sean pero 6 meses realmente, para resolver ahora los asuntos. pero realmente hay que ser muy A ver, honestos y ustedes honestos. conocen casos que llevan no 6 meses. Años, Años. Si años. bajito va 6 años, ¿no? En algunos casos Incluso una década. una década, ¿no? Y ahora dice la reforma, en 6 meses se tienen que aventar esto. Es un nuevo reto. Eso es un nuevo reto para ellos. Ajá. Pero a ver, pero también con ustedes hay tema, ¿no? Porque el cliente va a llegar con ustedes y les va a decir, oigan, ¿sabe qué? Dice la reforma que dejó el expresidente o los que hicieron esto, que en 6 meses tienen que estar en mi caso, ¿eh? Bueno, yo le sugeriría Ah, al cliente que vaya al juzgado y que ah, pregunte por su propia cuenta. ajá, Sí, claro. pero no ven ahí un elemento también que para los abogados litigantes va a ser, Sí. porque obviamente hay gente que está pensando que su caso va a salir en 6 meses, Claro, ¿no? claro. Eso es lo que obviamente ya. O incluso hay gente que puede pensar que el mismo abogado es el que está entorpeciendo el proceso y que para alargarlo y cobrar un poquito más, lo está haciendo más largo. Yo estoy seguro que hay Oye, quien lo pero piensa. retomando mi pregunta, porque no quiero desviar, como decía Gonzalo, esas motivaciones para ser abogado, litigante, con todo esto que estamos viviendo hoy, ¿sí han cambiado? ¿Hay una modificación? ¿O sigue sintiendo esto es lo mismo que cuando inicié? ¿O hay un nuevo ingrediente allá? No, yo creo que sí hay un nuevo ingrediente y creo que es la constante deseo de querer, primero a título personal, ¿no? De irte preparando, superando, de poder dar una atención de calidad tanto al cliente y sobre todo lo más importante, de que es un nuevo reto que nos enfrentamos día con día. ¿A qué me refiero? Que realmente, ahorita ya vimos el tema sin salirme igual de la línea de la pregunta, de la cuestión de la reforma al Poder Judicial. En nuestro estado, ya próximamente ya debe de aterrizar la cuestión de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ajá. Es una cuestión que al final de cuentas muchos todavía ni siquiera saben de esta implementación, ni siquiera saben del contenido como tal de este nuevo código, que trae muchas cuestiones en materia de oralidad, en cuestiones de procedimientos, en cuestiones de tiempo, como habíamos comentado. Y eso es una cuestión que el abogado
siempre insisto con este tema, tienen que estar en constante cambio. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí hay una diferencia. Sí, tal vez no con la idea falsa de que todos estudiamos para querer ser alguien mejor o querer ser Un paladín. un paladín de la justicia. Tal vez sea en algún sueño, ¿no? Pero realmente yo creo que el reto que tenemos ahorita es lo que la misma sociedad nos está imponiendo, ¿no? Lo que la misma, al final de cuentas, el poder en turno nos está orillando, ¿no? A actualizarnos, a capacitarnos, a hacer tal vez ese grupo, pero que marque la diferencia, de que realmente no podamos pensar igual, pero realmente hay que marcar esa diferencia, ¿no? ¿Y cómo es la manera de marcar esa diferencia? Pues obviamente capacitándonos, Ujú. actualizándonos, hacer esa diferencia, ¿no? Que al final de cuentas podamos enfrentarnos a ese nuevo reto como tal. Bueno, pues yo creo que eso es aparte ustedes son abogados jóvenes, ¿no? Pues Modestia ni tan aparte. jóvenes. Y yo pienso que estos momentos y estas circunstancias, ¿no? De cambios políticos, Sí, de cambios de cuestiones inéditas, ¿no? sí, sí, sí. También cuando te agarren con una perspectiva, ¿no? En este caso ustedes tienen ya un tiempo viendo derecho, ¿no? Más de 10 años, eh, más de 10 años, ¿no? De estar en contacto con los temas Sí. judiciales, etcétera. Pero bueno, todavía hay una frescura de salir y de estar en la calle, en la trinchera de la abogacía, ¿no? En este Ujú. caso. Ahí donde están las cosas en la vida real, ¿no? No está en la teoría, no está en lo que debaten los políticos en las cámaras. A ustedes les toca ser el abogado en la vida real. Y el abogado en la vida real tiene clientes y tiene los casos de sus clientes Ujú. y con esos casos y con esa gente que acude a ustedes, todos los días tiene un reto, ¿no? ¿Qué es Sí. lo que valora el abogado litigante cuando una persona llega con su asunto para decirle, yo tomo esto y me comprometo a qué cosas con usted? Y pues no generar una expectativa de que es todopoderoso el abogado o que va a lograr sacar adelante algo que se ve complicado de una manera absolutamente favorable para, Sí, para, sí, el, sí. para, el, para el cliente. En este caso, ¿cómo valora un abogado un caso en los mejores términos para él? Obviamente con lo que implica que es tu trabajo y tu profesión, y para el cliente con base en una expectativa de alcanzar pues un triunfo legal. ¿Cómo lo valora el abogado? Mira, yo primero quiero contestar, Roberto, rapidito. Me gustaría que mi historia sobre cómo decidí ser abogado fuera como he escuchado tantas otras gente que en su momento cuando alguien les quitó la propiedad a sus padres y ellos decidieron que iban a hacer justicia, o tal vez alguien que vivió la pérdida de un familiar, como desafortunadamente ahorita en Campeche, pues tristemente estamos viviendo una realidad similar. Pero yo en cambio, Roberto, rápidamente te comento, yo me inspiré viendo Cuestión de Honor, esa escena cuando estaba Tom Cruise echándose un tete a tete Ujú. con Jack Nicholson, donde le dice, tú lo mandaste, ¿quién fue el código rojo? Tú lo mandaste, y él le dice, sí, sí fui Fíjate. yo, y se paró y le dijo, porque por ahí soy el que cuida tu casa, el que ordena tu vida, y tú vives bajo el techo o bajo la seguridad que yo te proveo, por miserable y despreciable que sea mi existencia. Esa escena, yo dije, voy a ser abogado, voy a ser. Obviamente me di Oye, cuenta pero a ver, en un sistema judicial que no tiene nada que ver que con no el tiene acá, nada que ¿eh? ver. O Luego sea, ya te me di inspiraste cuenta. en lo de los americanos que no tenían nada que ver. Ahora, sin embargo, ahora Está buena retomando esa anécdota. lo que dice Juan, ya se va cristalizando la idea que yo tenía de lo que era ser abogado en ese Sí. entonces. Claro. Pero eso nada más como para que sepa que esa fue mi historia. Yo quisiera tener una mejor, pero pues la verdad fue esa. Mira, el abogado sabe cuando uno recibe un asunto, salvo muy contadas excepciones, tenemos muy claro el asunto. ¿A qué me refiero? A que tú puedes hablar con el cliente con mucha honestidad.
El abogado tiene que ser la persona después de tu sacerdote o junto a tu mamá, tu papá, tu mujer o quien sea, a quien le tengas más confianza. Bueno, al abogado le tienes que tener más confianza porque no le puedes mentir. Si tú me mientes y llego al asunto y la otra parte sale y me brinca con algo que tú me mentiste para quedar tú bien o para no verte un monstruo, para no verte no sé qué tengas en tu mente, pues evidentemente vamos a perder el asunto y te voy a decir, ¿sabes qué? Es que no me diste los elementos. Sí, mira, no, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y aquí te cito rápido, Eduardo Couture. Es un extraordinario, fue uno de los más grandes juristas uruguayos con su decálogo. Y él decía, trabaja con honestidad. Tú recibes el asunto y casi te puedo decir que el 95% de las veces tú puedes hacer un pronóstico claro de cómo va a salir. ¿A qué me refiero? No estoy diciendo que vas a ganar o que vas a perder, pero sí le puedes decir al cliente, ¿sabes qué? Tenemos elementos con los cuales podemos armar una buena defensa. Tenemos elementos con los cuales podemos ahorrar argumentos para poder pelear tu asunto. Sin embargo, yo veo un 50-60, un 30-70. Ándale. Creo yo que los abogados desde el inicio sabemos cuáles son las posibilidades de ganar. Hay gente que te dice, oye, ¿me sabes Pero qué? lo sabes porque lees lo que te llevan y tienes una valoración. Obviamente hay un olfato, ¿no? Porque después así como los periodistas que hay un olfato para algún asunto que de repente brinca, ¿no? Y dices, oye, ahí hay carnita, ¿no? De repente alguien te lleva algo y tú con un olfato y obviamente también con la preparación técnica que tienes. Y dices, Sí. esto está 50-50, esto está 60-40. Ahora, tampoco le vas esto está 15-85 Claro. y aún así le entras. No le vas a matar al cliente las posibilidades o las ganas que él tiene de iniciar un proceso. Y me refiero específicamente al hecho de decirle, oye, ¿sabes qué? De plano vas a perder. Yo te puedo llegar y te puedo explicar que tal vez tu asunto, bajo las premisas que tú quieres que se presente, no es la mejor manera, pero ¿qué te parece si en lugar de la vía penal, porque me gritaste mi precio en el Facebook y quieres hacerme una denuncia, pues yo tal vez te sugiera que podamos intentar por la vía civil por una cuestión de tal vez daño moral? Ajá. Quizás tú lo puedas sugerir y sin embargo yo te puedo decir, y aún en ese escenario tal vez tengamos un 10-15% de ganar el asunto. Ahora, si tú me dices, sabes que sí, demándalo, porque me quiero dar el gusto que nos ha tocado de que lo demandes y que yo le pueda decir a la gente, lo demande, yo te puedo decir, sabes que yo creo que no es la mejor vía, no es la mejor manera, vamos a negociar, pero si de plano el cliente, porque también hay una realidad, Roberto, el abogado vive de su salario, vive de su sueldo, vive de lo que deviene de los clientes. Y si el cliente tiene una idea muy clara de qué es lo que quiere, ahora también le podemos decir, mira, te pueden reconvenir. Si tú estás haciendo una inventada o tú me estás diciendo solamente para perjudicar a alguien, puedes tener un efecto colateral. En ese tipo de casos, entonces ya nuestra ética profesional te dice, ¿sabes qué? En estos casos no lo vamos a tomar. Hay asuntos que sí, que pudieran tener ese tipo de implicaciones. Somos muy claros en decirlo, pero en general, Roberto, cada vez que llega un cliente, mira, y en la conferencia lo escuchaste, el doctor Ernesto Segovia lo dijo, que es el abogado quien llega un asunto y no tiene la honestidad y la sinceridad para decir al cliente, oye, ¿sabes qué? Si yo no sé de la materia, si a mí me llega un asunto fiscal, bueno, no sé, tal vez el Exi lo puede llevar, pero yo le digo, ¿sabes qué? Yo no veo la materia fiscal, pero con tal de cobrar un meloncito o 2 meloncitos, digo, ¿sabes qué? Sí. Y me pongo a improvisar en el IA para ver lo que sea que me saque y caigo en errores de novato solamente Porque no es tu materia. porque no es mi materia, tal vez en esos casos yo te podría decir que es una responsabilidad exclusiva del abogado que tomó un asunto del cual no sabía. Hay una frase y me gusta, dice, es de Cádiz Doedra, no, de Cádiz Doedra Fati, que dice, son las ataduras del destino. O sea, cuando tú tiras un asunto, obviamente ese asunto ata al abogado y ata al cliente. Entonces, como abogado tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a hacer, qué es las expectativas, cuáles son esas expectativas que le podemos ofrecer al cliente, pero tampoco podemos vender humo, tampoco podemos vender falsas esperanzas, que tristemente tú sabes que Campeche es la capital mundial
Hay algo de eso. De vender humo. Oye, Juan, licenciado Pelcastre, ahorita que mencionaba Gonzalo, dijo la palabra mi ética, ¿no? Nuestra ética, La o por ética. ética. O sea, hay casos donde por ética tengo que actuar de cierta manera. Mencionaba ahorita, pues si el cliente quiere ir a por todas y hacer esto que y yo sé que no va por ahí, pero hay una cuestión ética del abogado. ¿Podrías platicarnos un caso donde tú hayas tenido esto en la balanza, ¿no? Mi ética profesional, mi ética de abogado litigante, y en otro, lo que me pedía hacer esta persona para, para demandar a alguien más, para denunciar a alguien más, que al final de cuentas, pues es un trabajo que te caía, pero, o que en su momento tú hayas tenido, pero hubo un elemento donde sí pusiste en la balanza tu tema ético, tu tema de tu visión, de tu cuadro de valores, Tus digamos entrañas. así, tus entrañas, ¿no? Esto que sí has tenido un caso así, ¿nos pudieras hablar de algún caso? Casualmente, en el despacho tuvimos uno, lo compartí aquí con el señor Gonzalo. Fue el año pasado, si no me equivoco, que tuvimos esa situación. Mejor optamos por hablar sinceramente con el cliente y decirle, ¿sabes qué? No se te va a brindar el servicio porque realmente pues no hay esa comunicación como tal. Ujú. No es, porque aquí al final de cuentas que mucha gente no entiende que aquí el abogado es el que tiene que llevar el trabajo, ¿no? La estrategia, la defensa y todo. Muchas Así es. veces el cliente es el que dice, esto es lo que hay que hacer o esto es lo que quiero. Y muchas veces no es el resultado, no es la vía. No se puede. ¿Pero qué caso era? ¿Era algo Era una penal? cuestión ¿Era familiar, un Ok. tema familiar, Sí. que la verdad sí tuvo ahí una situación un poquito delicada. Había cuestión que no nos compartió en su momento el cliente. Y comenta que habían de por medio involucrados menores, mejor le comenta al licenciado Gonzalo, ¿sabes qué? Esta situación no me parece. Y yo creo que va a salir esta situación un poco desagradable para ambas partes. Ujú. Yo creo que es mejor hablar con el cliente, decir, ¿sabes qué? Mira, esta situación se está presentando, eso dijimos que se iba a hacer, pero ahorita están saliendo estas situaciones que no nos habías platicado, que no nos habías compartido. Y la verdad, una consecuencia de esa magnitud que hayan de por medio involucrado menores, pues la verdad, ¿sabes qué? Vamos aquí, hasta aquí llega nuestra representación, hablamos de frente, sin, Se le dijo. se le dijo, se le habló y todo, aquí está. Pero hay molestia de la parte, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, se reacciona? resisten porque al final de cuentas ellos piensan que porque dan, por así decir, un honorario, estamos sujetos a su merced y no es así. Ujú. Desde que nosotros o desde que el abogado acepta un caso, porque aquí hay que diferenciar dos cosas. Cuando llega un asunto, por ejemplo, que es de inicio, desde el principio, ¿no? Un asunto nuevo, y el abogado sabe, le puede dar todo el panorama que podemos hacer. Mira, esa es la vía más correcta, nos va a llevar tanto tiempo. Podemos hablar de tiempos, de plazos, cuáles son los dos escenarios que se pueden presentar. Sí. Y otro cuando viene un asunto que prácticamente o ya está concluido, que ya va para una apelación, que ya va para un amparo, o que ya lo inició otro abogado y que ya por cuestiones igual de diferencias de honorarios, de cuestiones de representación, se quita, va con otro o va con otro, porque nos ha pasado igual, ¿verdad? Que somos a veces los terceros, cuartos Ujú. abogados que entramos Sí. a la batalla. Y sí tomas esas batallas ya de Sí tercera las o cuarta tomamos, referencia. sí, pero hay que estudiar. Yo siempre estoy de la idea que hay que primero revisar bien. Llévanos los expedientes, no importa que los tomos que sean. ¿Y hay algún caso que a ustedes les haya caído ahí en Pérez y Pelcastre de tercera o cuarta referencia de abogados Sí. y que ustedes puedan decir, lo salvé? Llegó conmigo el cliente y salvé esto o lo saqué No, adelante. no quiero adelantarme a los Claro, hechos, no, no. pero yo creo que sí lo vamos a tener. ¿Sí? Sí, Sí, sí. vamos a tener. Fuimos, creo que los terceros abogados. terceros. Vamos a ser los terceros abogados. Somos los terceros. Los terceros y creo que lo vamos. Pero mira, Roberto, yo quiero comentar esto Ajá. y no los quiero interrumpir, pero ustedes saben que tenemos un doctor en la sala y no soy yo, ni Ajá. es Elec, pero tenemos un doctor y yo quiero preguntar o me gustaría ser el ejemplo utilizando eso. Sería tanto como cuando el cliente quiere llevar la batuta del caso, imagínate a ese tipo de pacientes que llegan y le dicen, oiga doctor, yo creo que tengo una infección en la garganta. Y tú le preguntas, ¿cómo que crees que tienes? Ya te tomas, es que creo que tengo la temperatura 40 grados.
a 40 grados. ¿Y cómo crees tú? ¿Cómo lo calculaste? ¿Agarraste un termómetro? ¿Te mediste? Yo creo que muchas veces el cliente, tal vez porque su personalidad per se sea de tomar la iniciativa, tomar la batuta, o que incluso te hace sugerencias de cómo tú deberías hacer el trabajo. Claro, se aceptan, pero no necesariamente, y de nuevo quiero utilizar el ejemplo del doctor, tú vas a tomar. ¿Y cómo le comentas tú al paciente de que, oye, tengo 40 grados? Bueno, si tuvieras 40 grados, no estuvieras aquí en seco diciéndome que tienes 40 grados. Tal vez estuvieras en el piso, tal vez estuvieras retorciéndote porque si son 40 grados. Entonces yo creo que eso puede ayudar a ejemplificar un poco ese tipo de clientes que toman esos asuntos. Y dos, y creo que es importante, porque es algo que dentro del ejercicio profesional de la abogacía es muy común, el tema de los honorarios. Los honorarios no necesariamente crean un vínculo irrompible entre tú y el cliente. No le vas a hablar a tu doctor a las 9 de la noche porque te pasó algo, o no lo puedes tener. Oye, ven acá. Oye, pero Vamos hay a ver. emergencias. Hay ¿no? emergencias, por También, supuesto. entre los médicos, entre No todos hay lo, emergencias. no lo quito de la mesa. Ajá. Pero tampoco tú puedes tener a tu doctor de cabecera hablándole todo el tiempo, porque no es el único asunto que ves. Cada caso tiene su propio asunto, tiene su propio tiempo, sus propias energías, y no puedes tú ocupar el tiempo de otro asunto para atender a alguien que tal vez sea una persona muy encantadora, pero no lo puedes tener 2 horas, 3 horas en tu oficina. Y no solamente por el tema económico, sino porque materialmente te va a impedir de hacer otras cosas. Y creo que esas son cosas que para los abogados que están iniciando también deben tener en cuenta. Deben también poner límites claros, y por límites claros no me refiero a ser agresivo. No estoy hablando del abogado que va y se esconde, que no da la cara, que no te contesta, que te deja botado el asunto, porque eso pasa y mucho. Créeme, yo sé, porque muchos clientes nos llegan y nos dicen, es que no hemos visto al abogado desde hace 3 meses, o el abogado lo vimos en Cancún y tenía audiencia mañana, o se le olvidó al abogado sencillamente que había un asunto, y tú dices, oye, ¿cómo se te va a olvidar si te avisan con suficiente tiempo? Excepto asuntos o situaciones muy particulares que pueden ser de un día a otro, pero en general tienes el tiempo suficiente. Sí, obviamente hay eso, pero también tiene que entenderse que hay una cultura, para bien o para mal, que tiene que ver con tiempos, que tiene que ver con procesos, que tiene que ver Sí. con el honorario. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo en la mesa. Oigan, yo les hacía la pregunta de estos casos donde se valora lo ético, ¿no? Porque a ver si le entras o no le entras, o como decía Gonzalo, aquí veo que hay, y le tengo que hablar al cliente con la verdad de cómo veo, si hay un 50-50, un 60-40, de que esto salga adelante, y de todas maneras vamos le vamos a entrar al caso para ir a la instancia legal, a la instancia judicial. Y a ver, la otra parte es saber cómo funcionan los abogados, en este caso litigantes. Muchos lo hacen de manera, pues, solitario, vamos a decirlo así, Sí. ¿no? De manera personal, individual. Y otros, como ustedes, deciden hacer una sociedad, un despacho, un buró, como lo Sí. quieran llamar, un despacho jurídico. Obviamente, el sumar fuerzas entre abogados, ¿no? En estas sociedades, pero yo sé que también hay sociedades informales, como en todo, ¿no? Hay una red de abogados que tú tienes confianza, que son tus amigos, que de repente te los puedes hasta enfrentar, ¿no? Pero no dejan de ser una persona a la que tú reconoces en tu profesión, que tienes confianza, o sea, no deja de ser una persona conocida en el ámbito legal, y ahí está tu red tu red de profesionales, ¿no? Pero bueno, aquí hay un tema de que el abogado, como aquel refrán que dice, para vender al camello hay que hablar bien de él, ¿no? También, a ver, el abogado, por eso yo les preguntaba de estos casos que son significativos para un abogado, que lo visten, que dicen, esto lo saqué adelante, aquí trabajé y lo logré, y quedó plenamente contento el cliente, yo me sentí bien. Estos casos donde, así como el refrán de que para vender al camello hay que hablar bien de él, esos casos que hablan bien del abogado o hablan bien de su despacho, que le da orgullo presumirlos. ¿Tienen ustedes algún caso así como que nos pudieran comentar? Ay, a ver, este caso es para Pérez y Pelcastre, o para Gonzalo, o para Juan.
algo así como emblemático que lo sacamos y que trabajamos y que se logró. Mira, estamos en vías todavía. Ajá. Yo Está muy recuerdo misterioso uno. ese caso. Estamos en vías. Que está, Mira, que está en vías. Yo ¿eh? tengo uno Ajá. que es un asunto también fue familiar. Obviamente no puedo dar más datos, pero mira, ese asunto se complicó porque había una prueba o un trámite que se tenía que completar y que prácticamente duró 6-7 meses. Ese solo trámite era un oficio que se envió y había que regresarlo. Nosotros en este ánimo de poder conciliar con la persona, porque obviamente te va a decir, óyeme, un asunto no dura tanto tiempo, óyeme Gonzalo, óyeme Juan, ya tardaron demasiado. Yo fui, me acerqué con el otro abogado, le propuse, le planteé un escenario, el otro abogado me dijo, pues que tal vez sí, no me fue muy claro. Yo creo que también es una parte de una técnica que significa cuando no eres demasiado claro o no eres preciso, te permite reescribir la narrativa en cualquier momento y decir, bueno, realmente yo no quise decir esto, quise decir esto otro. Ujú. Y curiosamente, llega ese oficio, llega a la junta, aquí el caballero que tenemos aquí enfrente, llega a la audiencia, nos presenta, termina el juicio, o sea, obviamente la juez se pone, mira a los dos, le llama la atención al otro abogado, digo, y también no quiero entrar en más detalles, Ajá. pero nosotros creo yo que ganamos el juicio con la fuerza de los argumentos que traíamos anteriormente y que finalmente esa negociación que hubiese sido tal vez no en detrimento, pero menos favorable para nuestros clientes, resultó ser mucho más favorable siguiendo el curso natural del juicio. Del juicio. Y yo creo que ese fue uno de nuestras primeras medallitas que nos colgamos porque se terminó, tal vez no en el tiempo ideal, pero sí fue algo que nos dio una gran lección que creo que para todos los abogados que están empezando y en general para los clientes que están viendo este programa de Ciudadano Oropesa es que en esta cuestión de la abogacía hay que ser pacientes, hay que tener cabeza fría y hay que esperar los momentos para poder, mira, Sí. si no hubiese sido paciente el despacho, tal vez hubiésemos tenido un resultado que no hubiera sido el ideal para el cliente y tal vez estuvimos a punto de caer. Las circunstancias fueron favorables, sí, pero yo creo que ese es uno de los asuntos que al menos en Pérez y Pelcastre a mí en lo personal me da mucho orgullo porque permitieron que una persona pueda recuperar parte de su patrimonio y que al mismo tiempo pueda recuperar una parte de su vida que ya no tenía cómo mantenerse. Ujú. Así que, obviamente, Cuestión familiar, entiendo. una ¿no? cuestión familiar que por más no podemos dar más detalles Claro. por la naturaleza misma del asunto y además porque el cliente es alguien que nos sigue en redes y que sigue a Ciudadano bueno. Oropesa. Bueno, entonces no saludos, podemos. entonces. Oye, pero qué bien, ¿no? Qué bien que pasen. Pero de todas maneras, ustedes son más de negociar. Cuando hay posibilidad de negociar, como entiendo que fue este caso que acudieron a tratar de negociar, no salió y vamos al juicio y ahí lo que pasó y ganaron, ¿no? Pero ustedes son más de negociar, sí buscan recurrentemente negociar, que exista, incluso hay obviamente los medios alternativos, ¿no? Sí, de sí. justicia alternativa. ¿Ustedes recomiendan más el negociar o sí Pérez y Pelcastre son de echados para adelante y al juicio? ¿Qué dice el Es valorativo. Al final de cuentas, siempre le planteamos la estrategia al cliente. No es que él decida, nosotros lo recomendamos obviamente. ¿Qué más queríamos que hiciéramos, no? De que realmente llevar como tal un juicio, pero a veces valoramos muchas cosas. Factor tiempo, factor costo, factores X, ¿no? Entonces realmente sí somos de la apertura de que si podemos ganar y perder al mismo tiempo, pues que bueno, ¿no? Queda contento el cliente, se le da un resultado al momento, queda igual satisfecha la contraparte. Y al final de cuentas, pues es un asunto que al final de cuentas sí pasó con nosotros, sí, Ujú. se cobra al final de cuentas porque se ganen o se pierdan los juicios, hay que cobrar. Eso no debe quedar claro. Sí, claro, pues sí. Oye, Les voy a escuchar mal, pero al final de No, cuentas, pues es que el artista no vive del aplauso, ¿verdad? Y Claro. los abogados tampoco. pero eso ustedes tratan, Sí. tienen que llevar una línea, Claro. ¿no?
profesional, haciéndole Ya, ver de todos hecho, los puntos al cliente, porque al final el veredicto Sí. puede inclinarse a un lado hacia otro y Sí. eso siempre va a estar, porque a usted no les toca juzgar, o sea, ustedes no son los jueces. Claro. La labor del Sí. juez, pues es el que ahora llega por voto popular, ¿verdad? Claro. Y la labor de ustedes es defender el caso, pues no le pueden garantizar al abogado que se van a meter en la cabeza del juez. Eso se entiende, ¿no? Aunque bueno, supongo que algunos clientes no lo entiendan Mira, tanto. también creo que hay abogados que tienen la mala costumbre, tú me dirás, Lick, de que aseguran que van a ganar el asunto. Que les dicen, sí, te lo prometo que lo vas a ganar. Y eso yo creo que es una mala costumbre de muchos litigantes que dan como sentencias o que hacen este tipo de afirmaciones categóricas en asuntos que no dependen de ellos. No depende de ti. Mira, ni que fueras el hombre o la mujer más culto, más brillante de cualquier lugar, lo vas a ganar. Mira, y acabas de decir algo, y discúlpame, te interrumpí, pero decías antes, la negociación. Yo al principio del despacho, yo era un apasionado de la negociación y me había leído a Chris Voss y me había leído también a la escuela de negociación de Harvard y yo ya me sentía como que ya iba a soltar rehenes, así. Ajá. Pero después de todo y al calor del combate y del fragor y de lo que implica ser abogado, ya ahorita ya me estoy inclinando, vámonos a juicio. Mira, también hay esa frase que es encantadora, y pero ya la voy desmitificando. Más vale un mal arreglo que un buen Siempre juicio. se dice eso, Sin ¿verdad? embargo, yo creo que también la corriente carboneliana de no entrar a juicio tampoco es la mejor alternativa, no es la mejor opción. Yo creo, Roberto, yo creo, Juan, que me siento inclinado a negociar, a verme como este negociador soltando rehenes, pero también, oíme, el juicio es el juicio. Y el abogado se hace en el fragor del juicio, siempre y cuando el juicio sea para cubrir el mejor interés. Si tú tienes las cartas, y no me gusta utilizar este tipo de frases, les aclaro, pero tener los pelos de la burra en la mano, y ni siquiera sé si así va la frase, pero yo creo que así la leí en algún momento, y vas a ganar. Es que cuando te digo que la burra es parda, es porque tengo pelos de la burra en la mano, ¿no? Porque no sé, pero desconozco, que tengo los pelos de la burra en la mano y me voy a ir a juicio. Pues por mejor me voy a juicio. ¿Para qué me voy a quedar en una negociación donde tal vez salga un 50-50 o un 50-80? ¿O qué tal si el negociador que tengo enfrente es mucho más capaz o sabe cosas que yo no sé y que en el ánimo de tratar de cooptar la situación termino con un resultado desfavorable y mi cliente se queda? ¿Te ha pasado eso? No me ha pasado, pero creo que hemos estado en situaciones donde si no hubiese sido por error de ellos, sí nos hubiese pasado. Oye, ahorita que decía Gonzalo esta frase del abogado del diablo, ¿no? Esa de que te prometo que lo vas a ganar, ¿no? Esa es la frase, ¿no? De, a ver, pero también entiendo, y ustedes, a ver, corríjame, cuando de repente un licenciado dice, te prometo que lo vas a ganar, siento que también ahí ya se dejó involucrar emocionalmente en algo, ¿no? Sí. Porque no solamente porque le esté vendiendo a su cliente que de todas las ganas, sino que muchas veces hay casos que pueden llegar y somos humanos, ¿no? O sea, te apasionan y tú puedes llegar y ver darle una primera ojeada e involucrarte a lo mejor emocionalmente o personalmente y decir, oye, yo te prometo que ganas esto como un sentido de que yo voy a ser el que haga justicia, aunque no es tu papel el de juez, pero tú ya tienes ahí abogado del diablo, ya eres abogado, litigante. Mira, yo te digo que corras de eso, de ese abogado, ¿no? de entrada. Y ya juez, porque ya vio que la justicia está de su lado. Ese tema de involucrarse con esas cantidad de emociones, ¿cómo la frena el abogado litigante? Yo creo que aquí influye mucho la cuestión de la experiencia del abogado. Y por experiencia no me refiero propiamente al conocimiento, sino al tiempo igual que está en el negocio. Yo te puedo compartir que apenas tengo 17 años en el litigio. Solamente 6 estuve ausente, que me invitaron a trabajar en la administración pública municipal, que fue una bonita experiencia laboral. Retomé el litigio en el 2019 y sigo todavía en el campo de batalla. Pero yo creo que influye mucho la experiencia en cada abogado.
El abogado que agarra el asunto y que ya tiene la solución, la fórmula secreta para todo, mis respetos. Yo soy de la idea que mejor estudio el caso, doy cuál es la respuesta al momento, no la puedo dar porque necesito mínimo un día invertirle para ver bien cómo es el caso, porque tampoco soy vendedor de falsas ilusiones, falsas esperanzas. La comunicación y la confianza es algo que realmente tiene que prevalecer en el cliente y en el abogado. No le puedo decir si se va a ganar, no se va a ganar. Son cuestiones que realmente no dependen de uno. Hay muchos factores que pueden pasar. Hasta incluso que el mismo cliente le lave la cabeza a otro abogado. Y por bien Que línea también de eso pasa. de defensa que tengamos, de estrategia, nos quedamos a medio camino. Yo creo que influye mucho la cuestión de cada abogado, ¿no? La toma de decisiones y la experiencia sobre todo. Oigan, y esto del trabajo, que es una pregunta que les hice hace rato, esto del trabajo, ¿sienten ustedes porque supongo que los dos han hecho trabajo solos y ahora trabajo en sociedad, o no sé si han tenido estas sociedades informales, tal vez no, Ujú. no como ahora que son un despacho, pero a ver, esto del trabajar asociado, ¿es mejor? ¿Para ustedes sienten que es recomendable para un abogado litigante siempre buscar una sociedad o un apoyo que pueda ser formal, informal, no Sí. sé, pero siempre tratar de tener estos espejos dentro Yo del te puedo, ámbito de la profesión? yo te puedo comentar que por el momento, ¿cómo estamos trabajando aquí con el señor Gonzalo? Sí, definitivamente sí. ¿Conviene? Resulta, sí. La verdad, vuelvo al mismo punto de partida, hay que ser muy honestos, incluso entre abogados. Más que somos compañeros de trabajo. Más que tenemos una amistad de ya hace 25 años, más o menos. Influyen varios factores, ¿no? Y la verdad, me Pero animé. tú hubieras podido asociarte con un abogado que no fuera tu amigo. Que no fuera mi amigo, tal vez no. Es difícil. Es que influyen muchas Sí. cuestiones igual, la verdad. Hay mucha competencia, desde luego que sí, la hay. Bastante. Y cada día, cada año, es una generación mínimo de 100 alumnos que van saliendo y que a lo mejor Eso. nos van a ir superando en un tiempo Más muy lejano. frescos, más... Traen Sí. ya toda la práctica. Nosotros todavía por fuera tuvimos que ver cuestiones de argumentación jurídica, cuestiones de oralidad, cuestiones de muchas cuestiones. Ellos ya traen desde las facultades, de sus carreras, ya traen esa materia, ese conocimiento y que lo van aterrizando y que se van especializando y que se van profesionalizando cada día más. Y que bueno, se vale, es válido completamente. El alumno siempre tiene que superar al maestro, eso me queda completamente Siempre. claro. Claro. O una generación siempre aportarle algo Exactamente. diferente a la carrera, ¿no? Al ámbito, porque también eso es parte de no quedarse atrás. O sea, en las escuelas, en las facultades, se debe mejorar también al Definitivamente. Sí. abogado, porque algunos dicen, no, esta es una carrera ya saturada. A ver, yo no comparto eso de que puedan haber carreras saturadas y carreras no saturadas. Siempre el profesional Busca la en manera. su licenciatura, en este caso, o en su doctorado, no sé. Siempre el profesional se va a destacar por sus cualidades. Aunque haya 1 millón más de abogados, siempre se va a destacar por Exactamente. sus cualidades y va a sacar adelante su profesión o su oficio, ¿no? Entonces, Sí. no comparto esa idea de que está saturado esto. A ver, pero sí creo que cada generación Va. tiene ahí como que aportarle, porque hay esto que estamos hablando, ¿no? Las reformas judiciales, las reformas de la oralidad, las reformas de los códigos, o la implementación de nuevos códigos, y cada uno, Oye. como estamos platicando al inicio del programa, es hijo de su tiempo y sus motivaciones tienen que permanecer, ¿no? Para seguir adelante en la profesión. Entonces, esto evidentemente es así, pero en este caso yo les preguntaría, porque ya nos estamos acercando un poquito al final de la plática. Chispas. Yo les preguntaría, ¿cómo ven en este contexto que hemos estado platicando y en este comentario que les hago de las generaciones de profesionales, de abogados, cómo sienten, cómo ven el futuro de su profesión? Yo les pediría que empezáramos a cerrar esta mesa con cómo ven Gonzalo, cómo ve Juan, como abogados, el futuro de su profesión. O sea, hay las tecnologías, platicábamos en la mañana de que la inteligencia artificial, yo te decía, para mí es una herramienta muy Sí. importante que te puede ayudar para muchas cosas. Tú eres más de la idea como que de no abusar. Entonces, no, pues es la verdad, todos tenemos Oye, Roberto, sensaciones yo y- me quedé con una anécdota no, que a quería ver, contar. pero espérame. La Interesante. pregunta es,
el futuro de su profesión. ¿Cómo la ve Gonzalo? ¿Cómo la ve Juan? Mira, yo creo que hay una tendencia siempre hacia ir perfeccionando las herramientas y los mecanismos. Yo creo que el futuro de la nueva abogacía o los nuevos abogados va a ser mucho más refinado de lo que vemos el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque hoy en este momento tenemos un modelo híbrido. Cosas del viejo sistema, todavía tenemos abogados de la vieja escuela que siguen presentando los escritos, que se resisten a la oralidad. Tenemos abogados que están entrando a esos nuevos terrenos de presentarse, hablar en público, tener estas técnicas de debate, de argumentación, tener este histrionismo, esta capacidad para poder presentar ideas sin necesidad de tener muletillas, taras del lenguaje, que no podemos desarrollar esos niveles de optimidad que tal vez sí requieren o que sí buscan o que sí se pretenden o que se logran alcanzar en otras escuelas como lo ocurre o como es el caso en Harvard, en Boston, en sistemas que son eminentemente orales. Yo estoy seguro que vamos a ver abogados mucho más capaces, más dados hacia la oralidad. Creo que vamos a tener abogados que van a lograr aterrizar o vamos a tener estos grandes, así como tuvimos a nuestro abogado del diablo, así como tuvimos a muchos grandes abogados, creo que se viene en el futuro inmediato una nueva camada de abogados que se van a presentar, grandes oradores, histriones que van a lograr conmover, que van a lograr sacar. Yo creo que para ahí va. También obviamente viene implícito con el tema de la inteligencia artificial. Sí, la tecnología, ¿no? Porque yo creo que algún día vamos a ver un juicio en línea. Sin embargo, ¿no? Que ya lo hay de hecho. Sí. Ajá. Sin embargo, Pero que se pueda llevar todo el proceso de un juicio, como por ejemplo en la pandemia, ¿no? Sí. En línea, pero hacerlo ya de una manera habitual, cotidiana, nuestra justicia digital, hagámoslo así, ¿no? Oye, Roberto, pero sin embargo hay algo que tiene que seguir manteniéndose, la capacidad para poder presentar argumentos de manera escrita, todavía el juicio de amparo. Yo estoy seguro que eso va a seguir siendo la joya y la corona para los abogados que van a seguir escribiendo, que les gusta todavía el formato en el papel. Yo no veo un futuro cercano donde tú puedas presentar, el Rick me comentaba que hay una especie de presentación o una antesala para poder presentar tus argumentos o tus conceptos de violación de manera oral, pero yo creo que va a seguir siendo los conceptos de violación en general, el juicio de amparo, la joya de la corona para la escritura, para la vieja manera, pero todo lo que tiene que ver en general con el proceso, con cuestiones civiles, orales y familiares, van a ser orales. Y vamos a tener, ahora sí, a ese Tom Cruise, vamos a tener ese Keanu Reeves, Ándale. que van a estar presentándose en los Que juzgados. tengas ya tu juicio así. El futuro de la profesión, Juan. Yo diría Así que cerrar. sí se va a quedar en muy buenas manos. Yo comparto la idea que dice el señor Gonzalo, que viene una nueva generación de abogadas y de abogados que van a sacar esa casta realmente de reivindicar nuestra noble profesión del derecho. Ahorita ya estamos en plena transición ya de dejar toda la cuestión escrita, toda la cuestión. Son excepcionalmente como una o dos materias que todavía manejan la cuestión meramente estricta del viejo sistema. Pero ya ahorita prácticamente todas las materias, civil, la cuestión familiar, la cuestión familiar, la cuestión penal, que son las principales que ya es prácticamente oral. Ya esa transición en un futuro ya no muy lejano, estamos hablando ya prácticamente en fechas como 2027, 2028, que son las fechas que ya con la implementación de estas nuevas reformas ya deben aterrizarse a nivel nacional todas estas reformas. Yo creo que sí va a quedar en muy buenas manos. De hecho, yo puedo compartirte de que conozco a generaciones principalmente de abogadas. La verdad, tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar con ellas cuando apenas estaban iniciando la carrera, que hoy por hoy son grandes talentos que están puliéndose en sus materias. Y la verdad, mira que mis mejores deseos para ellas. Y yo creo que sí estamos van a quedar en muy buenas manos, la verdad. Que seamos competencia, pues es como todo, ¿no?
¿Cuál va a marcar la diferencia? Bueno, los resultados que dé cada uno. Así es. Muy Y el bien. cliente, al final de cuentas, es el que va a tener la mejor satisfacción de decir, bueno, contraté a un buen equipo de abogados, a un buen despacho que pudo solucionarme este problema. Bueno, yo les agradezco mucho a los Yo dos. me quedé con mi verdad. anécdota. Pero bueno, la vamos a contar otra vez. Hacemos segunda parte con Pérez y Pelcastre, despacho jurídico. No, independientemente de que nos dieron la oportunidad de platicar con ustedes, porque somos amigos. Claro. Así es. Es un hecho, una realidad. Somos amigos, nos conocemos desde hace años, pero quería yo platicar con los abogados, con dos abogados, con ustedes, Gracias. del Muchas contexto gracias. de estos tiempos que estamos viviendo para el Estado de Derecho, para el Poder Judicial. Qué bueno Así escuchar es. sus opiniones. Qué bueno escuchar que en el fondo hay positividad de parte de ustedes, mucha positividad de lo que viene en el futuro para los abogados, para la abogacía. Me da mucho gusto. Y en las redes sociales los buscamos, ¿no? A Pérez y Pelcastre. Así ¿Cómo como están? Pérez y Pelcastre. Despacho jurídico. Despacho jurídico. En Facebook. Muy bien, muchísimas gracias. De todas maneras, aquí vamos a compartirles su bannercito de contacto para que tengan a la mano, si así lo requiere. Esperemos que no por una Y que emergencia. compartan este video, que escriban. Yo creo que esto, más que contar la historia de Pérez y Pelcastre, también puede No. servir para que muchos abogados jóvenes tengan también una visión tal vez no cotidiana, cosas que no se platican en una conferencia, pero sí que se pueden platicar en una mesa Claro. entre amigos, como lo que estamos haciendo ahorita. Y volver a felicitar a todos los abogados por el 12 de julio. Muchísimas Creo que todavía se Muchísimas vale, ¿no? gracias. Todavía se Todavía vale. por supuesto. Y reconocer que es una profesión que nos hace mucha falta que esté bien, la de los abogados, y que tengamos buenos abogados en el terreno de juego. Les agradezco mucho a los dos, Gonzalo, Gracias, Roberto. Juan, Y bueno, Roberto, muchísimas muchísimas gracias, gracias por la muchas invitación. gracias. Y muchas gracias a quienes nos siguieron en este nuevo podcast de Ciudadano Oropesa a través de Que te sigan. este canal. Vamos a seguir en contacto con estos temas y por supuesto que sean de interés, es lo que más queremos, que sean de interés y que les sirvan a quienes nos escuchen a través de este podcast. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Nos hoy. vemos. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.